Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas. Vamos a empezar con el curso de geografía, ¿ok? Vamos a hablar esta vez sobre uno de los continentes en los que nosotros nos encontramos pues habitando, que es el continente americano. Pero vamos a hablar específicamente del continente, de la parte del continente americano que está aquí en el norte. Bien, entonces vamos a hablar de América del Norte. En las próximas clases hablaremos ya de América del Sur, América Central, este, y hablaremos pues de toda América en su conjunto. Pero esta vez hablaremos sobre América del Norte. Bien, América del Norte comprende todo este espacio territorial, bien, donde está comprendida pues desde la parte de Estados Unidos, la parte de Canadá y la parte de México. América del Norte está compuesta por estos tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Bien, acá en esta parte está Alaska. Alaska pertenece a Canadá, aunque está separado por todo el territorio canadiense. Bien, esta parte la compró Estados Unidos hace algunos siglos, las compró y se hizo propiedad de este territorio. Bien, entonces, América del Norte está compuesta por Canadá, por Estados Unidos y por México. Vamos a hablar específicamente cuáles son los puntos extremos de América del Norte. Cuando hablamos de puntos extremos, estamos hablando de los puntos muy sobresalidos, bien, muy sobresalidos, y ustedes ven aquí algunos puntos extremos. Bien, esta parte de aquí, esta parte, bien, esta parte de acá, esos son los puntos extremos. Bien, estos son los puntos extremos. Entonces, cuando hablamos de la palabra septentrional, nos referimos a todos los lugares específicos ubicados en la parte norte. La parte norte. Cuando hablamos de meridional, estamos hablando de todos los lugares o regiones que se ubican en la parte sur. Entonces, si hablamos de septentrional, entonces acá estamos hablando del Cabo de Morris. Bien, toda esta parte de aquí, el Cabo de Morris y Groenlandia. Cuando hablamos de meridional, estamos hablando aquí de la parte de México, bien, en la parte de México. Y si hablamos en la parte oriental, que es el este, estamos hablando hacia el este, que es Groenlandia, esta parte de Groenlandia. Y la parte de occidente, que queda pues hacia dónde, hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, que queda en Alaska. Entonces, esos son los puntos extremos de América del Norte. Toda América del Norte posee esta dimensión: 24.346.000 kilómetros cuadrados. Esta es la dimensión que tiene América del Norte. ¿Ok? Ahora vamos a observar aquí los siguientes datos. El siguiente dato es, el dato que vamos a presentar es este. ¿Cuál es la capital de Canadá? La capital de Canadá es Ottawa. Bien, ¿cuál es la superficie que tiene Canadá? Tiene 9.984.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, ¿y cuál es la superficie de Estados Unidos? 9.826.000 kilómetros cuadrados. Bien, ¿y cuál es la superficie de México? Estamos hablando de 1.964.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hagamos pues un pequeño análisis, ¿no? Rápido. ¿Cuál es el país que tiene la mayor cantidad de superficie? ¿Canadá, Estados Unidos o México? Obviamente, el que tiene mayor superficie en América del Norte, en territorio, en relieve, es Canadá. Bien, por unos cuantos kilómetros le lleva ventaja a Estados Unidos. Bien, entonces, ¿por qué? Mira los 9.984.000 versus los 9.826.000 kilómetros cuadrados. Ok, la capital de Canadá es Ottawa, la capital de Estados Unidos es Washington, D.C. Ahora veamos cuál es la población. Capital de México es México DF. ¿Ya? Esa es la capital de México. México DF. Ahora veamos aquí la población. La población de Canadá, mira esta población. En comparación a la peruana, nosotros tenemos 33 millones aproximadamente de habitantes. ¿Ok? Y la población de Canadá es 37 millones de habitantes.
Ahora, tiene una superficie casi similar a la de Estados Unidos, por algunos kilómetros. Pero observa tú el siguiente dato. La cantidad de población de Estados Unidos, 331 millones aproximadamente. 331 millones de habitantes están en Estados Unidos versus los 37 millones de habitantes que hay en Canadá. Entonces, Canadá es un país, es uno de los países menos denso. ¿Qué significa? Lugar donde habitan una cantidad de pobladores en un espacio muy amplio y muy grande. ¿Ok? Mientras que Estados Unidos es un lugar más denso, porque tiene un espacio similar al de Canadá, pero tiene 331 millones de habitantes viviendo en este lugar. Bien, y en representación pues a la población o en comparación a la población de México, que es 127 millones. Entonces, el país más poblado en América del Norte, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Cuál es el país con mayor superficie en América del Norte? Canadá. ¿Ok? ¿Cuál es el país que tiene menos población en América del Norte? Canadá. ¿Ok? ¿Cuál es el idioma que se maneja en América del Norte? Tenemos en Canadá, se habla el inglés y también se habla el francés. En Estados Unidos se habla el inglés y en México se habla pues el español. Estos son los idiomas. ¿Cuál es la moneda? La moneda específica de cada país. Bueno, en Canadá es el dólar canadiense, en Estados Unidos es el dólar americano y en México es el peso mexicano. ¿Ok? Ya hemos observado estos datos. ¿Listo? Ahora, acá tenemos que otro dato muy importante es que Groenlandia es una dependencia. Bien, esta gran isla es una dependencia es una dependencia danesa, del país de Dinamarca. Quiere decir que Dinamarca tiene control sobre ese territorio, pero no queda en este continente, por eso se le llama dependencia. ¿Ok? O por ejemplo, la parte de Canadá, en la parte de Canadá, en la parte de Quebec, esta parte de Canadá llamada Quebec era una colonia francesa. Luego se independizaron. Ahora pertenece a Canadá específicamente. ¿Listo? Veamos aquí datos importantes. El río más largo de Norteamérica es el río Missouri, o también llamado Mississippi, que cruza 7 estados. Tiene una longitud de 6.275 kilómetros. ¿Ok? Es el río más largo de América. Y también es el tercer río, es el cuarto río más largo del mundo, detrás del Amazonas, ¿no? Del río Ganges y del río Nilo. El lago más grande es el lago Superior, que tiene una dimensión de 82.100 kilómetros cuadrados. El punto más alto, cuando hablamos del punto más alto, nos referimos desde el punto medio del nivel del mar hacia arriba, bien, la altura. Ese punto más alto está en las montañas, ¿no? En las dorsales o las grandes montañas McKinley, que tiene una altura de 6.194 bien, metros sobre el nivel del mar. Ahora, así como hay el punto más alto, también existe el punto mucho más bajo. Y no solo está en el punto medio del mar, sino está por debajo. Obviamente que se toma referencia del mar. Estamos hablando aquí que está más o menos al punto más bajo, es a 86 metros bajo el nivel del mar. Quiere decir que aquí está el mar, bien, aquí está el mar, y acá está aproximadamente unos 86 metros más abajo, está el valle, un valle. Le llaman el Valle de la Muerte. ¿Ok? Estos son los datos más importantes de toda América del Norte, ¿no? Los puntos extremos, toda el área de kilómetros de América del Norte, bien, la población que existe en América del Norte, país más poblado, país más denso, país menos denso, país menos poblado, bien, el idioma, el relieve y bueno, algunos datos geográficos como los que estamos mencionando. Muy bien, entonces, para terminar, los límites, ¿por dónde limita América del Norte? Mira acá, la parte norte está limitando con el océano glaciar ártico. Por la parte sur está limitando con quién? Con América Central, bien, con América Central y el mar del Caribe, que es esta parte, el mar del Caribe, ¿ok? Y por el oeste
por el oeste está limitando con el Océano Pacífico y por el este está limitando con el Océano Atlántico, ¿ok? Por el Océano Atlántico. No te olvides de tener en cuenta estos datos: septentrional, meridional, oriental y occidental. Bien, trata de relacionar los puntos cardinales con estos nuevos términos que se te están dando. Bien, entonces conmigo es hasta la siguiente oportunidad y nos vemos. Saludos.